¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Para esta edición especial de Análisis Situacional he invitado al ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jagua Milano, que además es vicepresidente del área social y actualmente presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Bienvenido, Elías. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Oscar. Hay un debate político profundo en Venezuela, activo. Yo quiero comenzar por preguntarte, ¿cuál es la verdadera naturaleza del conflicto político en Venezuela? Porque se habla de una disputa electoral, incluso de una disputa institucional, pero yo presumo que hay razones de fondo que explican el conflicto político en Venezuela. ¿Cuál es la naturaleza real, verdadera de este conflicto? Es un conflicto de clases. Quiero hacer aquí claramente la distinción. Cuando hablamos de conflicto de clases no estamos hablando de odio de clases. El odio de clases es el que promueve cierto sector de la derecha. El conflicto de clases es la naturaleza propia de una sociedad donde se debaten los sectores sociales, trabajadores, capitalistas, indígenas y campesinos contra terratenientes, la disposición de los medios, de los recursos para vivir o no vivir, pues, ¿no? Esa es la naturaleza del conflicto. Y que la vida misma es una contradicción. Es una contradicción. La vida misma se alimenta de las contradicciones. Ese conflicto de clase tiene expresión en dos modelos. El modelo socialista bolivariano que nosotros representamos y que quedó consagrado en la Constitución Bolivariana de 1999, que es un modelo que reconoce en primer lugar la diversidad cultural de los venezolanos, que somos indígenas, que somos afro, que tenemos diversas expresiones culturales, que tenemos diversos pensamientos y que todos tenemos derechos iguales a todos los derechos, como decía el libertador Simón Bolívar. Y el otro modelo, el modelo elitista, que es el modelo que sostiene que Venezuela tiene que ser homogenizada bajo una cultura occidental, un estilo de vida norteamericano, el llamado estilo de vida norteamericano, que los derechos no son para todos, sino que solo hay unos merecidos por la naturaleza para tener derecho a la educación, a los servicios de salud, etcétera, a tener la propiedad sobre todos los medios de producción, a usufructuar casi que exclusivamente el ingreso nacional petrolero. Y los dos modelos, además, uno reivindica, el modelo socialista bolivariano, el carácter soberano de nuestro pueblo, la independencia, como elemento sustantivo para un desarrollo propio, innovador, y el otro modelo es el modelo de la subordinación, que dice que la única manera de que esa élite pueda tener la prosperidad y los bienes y el monopolio del poder político y económico en Venezuela es subordinándose a una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la naturaleza del conflicto en Venezuela hoy día. Es un conflicto de clases, dices. La gente le teme, o una parte de la población le teme cuando se habla de lucha de clase. ¿Qué quieres decir cuando hablas de conflicto de clases, de lucha de clases? ¿Hablas de un antagonismo que no puede resolverse? ¿A qué lucha nos referimos? La lucha de clases es la lucha diaria de los sectores explotados, de los sectores excluidos por tener derecho y por reivindicarse. Cuando un trabajador está luchando contra el empresario que le niega el salario digno o tales o cuales beneficios, es una lucha de clases, ¿no? Cuando unos campesinos que fueron sacados de su tierra reclaman que se les devuelvan sus tierras frente a un terrateniente que se las apropió por la vía de la fuerza o usando el Estado, eso es lucha, es lucha de clase, en un marco democrático sin violencia, ¿no? ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la superación de esa lucha de clases? Bueno, un modelo donde todos podamos vivir con igualdad, con justicia y con dignidad. Y es el modelo expresado en la Constitución de la República. Un modelo que haga síntesis incluso de ambos intereses, de ambas posiciones. Correcto. Que están en conflicto. Es como te decía, por ejemplo, el tema de la propiedad. Es que todos tengan propiedad, el gran productor, el mediano productor, pero también el campesino. Que el indígena tenga el derecho a la propiedad sobre su tierra. Es la única garantía de paz, porque si no el conflicto va a ser eterno.
Los campesinos no van a dejar de luchar por tener sus tierras, ni los indígenas porque se les reconozca sus derechos, ni los trabajadores porque se les reconozca sus prestaciones y el salario. ¿Quieres un ejemplo? Mira lo que está pasando en Argentina. Llegó el modelo elitista, despidió a 250.000 trabajadores. ¿Dónde están esos trabajadores? En las calles de Argentina. Entonces, a eso nos referimos, a ese modelo que hoy podemos lamentablemente visualizar en Argentina y en Brasil, que es el modelo de la exclusión y que obliga entonces al conflicto, porque los trabajadores no se van a dejar quitar el derecho al trabajo, ni a las pensiones, ni a la educación pública y gratuita. De eso se trata. Ahora, el modelo de la Constitución bolivariana, el modelo socialista bolivariano, perseguía superar ese conflicto. El conflicto venezolano no puede entenderse, creo yo, sin sus implicaciones geopolíticas e internacionales. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pero por favor, vamos a una pausa y me respondes cuando regresen. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Elías, sobre las implicaciones geopolíticas, internacionales, regionales del conflicto venezolano. Mira, hay una decisión del aparato militar industrial de una ofensiva de reposicionamiento de la hegemonía militar y política de los Estados Unidos, dado la imposibilidad de una restauración de la hegemonía económica que ya no les pertenece, ¿no? La hegemonía económica del mundo hoy está compartida en muchos polos, y el principal de ellos China, pues, ¿no? En ese frente no pueden hacerlo. ¿A qué apela entonces siempre una élite conservadora y fascista, como lo hizo a mediados del siglo pasado, del siglo XX en Europa? A la guerra, ¿no? La Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, atada de manos por los tratados en materia de economía, buscó el camino de la guerra y la dominación, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahorita, un redespliegue del pensamiento más conservador de las élites imperiales de los Estados Unidos, y por eso hemos visto que apenas se instalaron nuevamente en el poder los sectores más extremistas, más fundamentalistas, podemos decir el ISIS, pues, de los Estados Unidos está gobernando, ¿no? Han desplegado frentes de batalla en Corea, en Siria, en el Medio Oriente, en el norte de África, y obviamente han lanzado una ofensiva contra Sudamérica en todos los niveles. Incluso disputando las mayorías electorales, las mayorías populares. Sí, creando condiciones para no solamente en el campo de la intervención, lograr reposicionar. Argentina, Macri llega en el marco de un impacto, de una presión de los fondos buitres que estrangularon la economía argentina y obligaron a devaluaciones. En ese contexto es que logran que Macri emerja. En Brasil no pudieron por la vía electoral y entonces se fueron por la vía del derrocamiento parlamentario. En Ecuador, mira, el mismo esquema, desconocen la victoria de Alianza País, lo cual ya marca un proceso de desestabilización permanente. Claro, es el inicio, como le hicieron al presidente Maduro. Te desconozco las elecciones, a partir de ahí eres ilegítimo, te puedo tumbar, te puedo hacer lo que me dé la gana. Es lo que va a pasar en Ecuador, ojalá no sea así, ¿no? Y en Venezuela, bueno, han afilado todas las estrategias y todo el poder. Y le han dado luz verde, y no solo le han dado luz verde, han presionado a que la dirigencia de la Mesa de la Unidad escoja el camino de la violencia y de la insurrección armada, que es lo que estamos viendo en este momento. La guerra de hoy son guerras de cuarta generación, guerras que apelan a las emociones negativas y a las conciencias, ¿no? El epicentro de esta guerra está en los Estados Unidos. Ahí operan los más profesionales y eficientes laboratorios de desestabilización social, política y emocional de las sociedades. Las herramientas no son ya los fusiles, los tanques, los cañones, son las ideas, las emociones, las imágenes, las redes sociales. ¿Qué se está haciendo desde la Revolución Bolivariana para confrontar al imperio en este nuevo territorio de guerra psicosocial?
Mira, lo que tú acabas de expresar, yo lo escribí en un artículo reciente de los que escribo todos los domingos en mi blog Horizonte en Disputa, que es un esquema que incluso lo puedes ver durante el día, ¿no? La combinación que nosotros llamábamos la combinación de todas las formas de lucha. En la mañana, pacíficos manifestantes. Exacto. En la tarde, manifestantes violentos que justifican su violencia en una supuesta represión, ¿no? Que no es otra cosa que la contención para garantizar el orden público, la vida, la propiedad pública y privada de pequeños y medianos y la normalidad del libre tránsito del país. Y el deseo de la mayoría, más del 80% de los venezolanos rechazan la protesta Y el Estado violenta. está obligado a hacerlo, con un uso proporcional, legal de la fuerza. Nosotros estamos con los equipos más modernos, antimotines, de agua, de gases. Quiero decirte algo, de lo cual me siento muy orgulloso del compañero presidente Nicolás Maduro. Hasta el uso de los perdigones de plástico prohibió el presidente Nicolás Maduro, que son legalmente aceptados, ¿no? Entonces, solo agua y gas lacrimógeno estamos conteniendo una ofensiva insurreccional. Y luego, en las noches, aparece el terrorismo. Aparecen los francotiradores, las bandas criminales saqueando pequeños, medianos negocios con la intención de provocar un estallido social, ¿no? Que el pueblo venezolano no quiere, como tú lo has expresado en tus estudios de opinión. Frente a eso, ¿qué hacer? Uno, la defensa democrática del derecho a la paz, lo que hemos hecho. Aquí no hay ejército ni cuerpos policiales disparando a discreción a las bandas armadas ni nada. La mayoría de las víctimas sí, no son producto de la policía, y cuando han sido hechos incluso sí, aislados del grueso de las manifestaciones y de los grupos especializados de orden público, ¿no? La mayoría ha sido producto del odio de clases, que han convertido a... Y de agentes infiltrados también, sí, de estos mismos laboratorios. francotiradores, pistoleros, el caso de San Cristóbal, la muchacha que mató y que querían atribuírselo a los motorizados chavistas. El hombre disparó contra los motorizados. Si hubiese muerto un motorizado, ¿qué hubiesen dicho? Bien bueno, mataron a un malandro chavista, a un colectivo. Lamentablemente impactó en la vida de una muchacha trabajadora que iba caminando. ¿Quién era? Un pistolero de 20 Venezuela, ¿no? O lo que pasó en Altamira, que inmediatamente se le quiso atribuir a la Guardia Nacional Bolivariana, y hoy es absolutamente claro que ni fue la Guardia Nacional Bolivariana ni fue una bomba lacrimógena. Hay un episodio que le corresponderá a los cuerpos policiales y de investigación, a la Fiscalía determinar. Pero lo que te quiero decir, contener esa arremetida con una noción democrática del orden público, en defensa del derecho a la paz que tienen todos los venezolanos y del Estado, ¿no? Luego, el mensaje. Claro, el Estado como garantía de la paz. Si el Estado desaparece, si la Guardia Nacional no hace su trabajo, si la policía no hace su trabajo, ¿qué viene? La confrontación entre civiles. ¿Qué van a hacer los pequeños comerciantes cuando vengan unas bandas criminales a saquearles y a quemar sus negocios? ¿Qué va a hacer una población cuando le vengan a quemar su CDI o su escuela si no está allí las fuerzas del orden público? Cuando dicen, no, que quiten las fuerzas del orden público, ¿para qué? Para que se produzca el enfrentamiento entre civiles, que es lo que justificaría la estrategia de la intervención extranjera, como fue en Libia, como fue en Siria, ¿no? De manera que eso es lo primero, garantizar el orden público desde una noción democrática. Y creo que con las lamentables excepciones de dos casos, del caso de Carrizal y un caso de la policía de Carabobo, lo hemos logrado, en una nueva noción de orden democrático que tiene el país. En segundo lugar, el tema del mensaje. Hay que hablarle mucho al pueblo en este momento. El presidente lo está haciendo, ¿no? Todo el liderazgo responsable. Y ojalá, Oscar, hubiese del lado de la oposición un dirigente responsable que saliera a decir no a la violencia. Este no es el camino. Nosotros no podemos legarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, el camino de la guerra, un país en guerra, un país destruido, ¿no? Libia, Siria, gobernados por bandas de delincuentes, por bandas terroristas. Que son los que primero, ¿no?, se benefician, claro, que son los que al final toman el poder, porque esta dirigencia de la MUN no tiene legitimidad para gobernar este país. Si lo caotizaran, al final el país terminaría en manos o de una fuerza militar extranjera y un títere que ellos pongan, un agente. Y en contra de ellos mismos. Y en contra de ellos mismos, y bandas
disputándose el territorio, como es Libia hoy día. La banda tal domina el agua, la banda tal domina la electricidad, la banda tal domina tal, la vida y la propiedad de las personas, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a hablarle al pueblo con la verdad, a explicarle las consecuencias de la decisión irresponsable que ha tomado la dirigencia de la MUC de llevar al país a una guerra, incluso usando a bandas criminales como fuerzas militares o paramilitares. Además de la caotización, de la violencia, de la neurosis que esto ocasiona en la población, estos laboratorios también implantan nuevas narrativas para acercar a los estados, para desde el punto de vista simbólico, convertir a los estados en estados forajidos. Se habla de dictadura ya en el exterior, de narcoestado, de amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos, ni más ni menos. Crisis humanitaria, libertad, presos políticos. Estamos frente a una nueva narrativa que intenta convertir al Estado venezolano en un Estado forajido que legitime y explique su derrocamiento o incluso el aislamiento internacional y las sanciones económicas. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te decía que estos laboratorios de desestabilización, de neurotización, de caotización, también construyen nuevas narrativas que justifiquen, legitimen la intervención o el aislamiento internacional, incluso las sanciones económicas o contra personalidades y funcionarios. ¿Qué se está haciendo para enfrentar con las armas de la guerra psicológica esta arremetida? Se trata no solo de narrativas, sino de la construcción de falsos positivos, tal cual ocurrió en la llamada masacre de la Plaza Verde, que luego que se supo que había sido un montaje realizado en Qatar, ¿no?, que justificó la acción de la OTAN contra las denuncias de armas químicas. Libia, ¿sí, no? Las denuncias de armas químicas recientemente que todavía persisten en Siria para justificar y que se la invasión, pretendió, ¿no?, incluso usarlo de manera irresponsable por parte absurda del alcalde David Smolensky, comprometiendo la seguridad de la República, la paz de todos los venezolanos y venezolanas, porque en nuestro continente está prohibido el uso de armas químicas y eso pudiera justificar cualquier reacción regional. Pues si se dice que en Venezuela hay armas químicas y se están usando armas químicas, es muy irresponsable, ¿no?, la actitud de algunos alcaldes, algunos gobernadores. Pero forma parte del manual. Claro. Ahora, quiero referirme a eso, para desmontar cada cosa. Dictadura. Dictadura donde un gobernador de un estado federal, Enrique Capriles, yo los estoy llamando por su nombre porque aquí tiene que cada quien asumir su responsabilidad. El diputado que dice ser presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, presidente de un poder, ¿no?, el alcaldes, asumen directamente el llamado a la rebelión, participan de protestas violentas donde se destruye bienes, donde se enfrentan a los organismos de seguridad del Estado. Es una dictadura. Han violado todos los límites de la legalidad democrática y están allí llamando todos los días a través de los medios de comunicación, ¿no?, como expresión de la plena libertad de expresión, de información y desinformación que hay, ¿no? De manera que la tesis de la dictadura se desmonta totalmente. La tesis del Estado fallido también, porque ¿por qué no hemos llegado a la guerra civil? Porque hay un Estado, porque hay unas fuerzas del orden público, una fuerza armada que garantiza la unidad, la integridad. Por eso ellos quieren fracturar a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garantía de la paz, del Estado Nacional, de la independencia. Y los cuerpos policiales y los cuerpos militares como la Guardia Nacional Bolivariana han hecho el papel que tienen que hacer el Estado, evitar la guerra, mediante el control democrático, proporcional y diferenciado de la fuerza pública y la actuación del sistema de justicia, que a veces tenemos que decirlo, es débil, por no calificarlo de otra manera. Pero aún así los funcionarios responsables de algunos actos de violencia han sido castigados. Exacto.
Inmediatamente, procesados, sí. inmediatamente. Cosa que no ocurría. El durante policía la del Cuarta República. lamentable caso de Carrizal está privado de libertad y procesado, ¿no? Pero entonces en contrario uno ve al gobernador del estado Miranda y al diputado Julio Borges llamando a la rebelión y no hay nadie que inicie una averiguación de oficio. Llamando incluso a un golpe militar. Sí. No hay una averiguación de oficio. Yo no digo que los metan presos, yo no soy amigo de la judicialización de la política. Claro. Esto es un conflicto político y políticamente tenemos que resolverlo, ¿no? Pero tiene que haber un mínimo, el Estado tiene que tener mecanismos para defender a la mayoría de la sociedad que quiere paz. Entonces, ese es un elemento importante, el fortalecimiento de las instituciones de justicia, para que no haya impunidad contra los que promueven la intervención extranjera, el odio social, que a eso me iba a referir. Mira, es muy peligroso el uso de las redes para la promoción del odio social. Terminan convirtiendo a honestos hombres y mujeres de familia en asesinos. Yo estoy seguro que el que lanzó la botella de agua congelada contra la humilde trabajadora que terminó falleciendo, ¿no? Es un hombre o una mujer honesta y sus hijos seguro estaban allí en el apartamento jugando y la convirtieron en una asesina. Incluso la ofensa verbal. El desprecio, porque si tú niegas al otro, los chavistas no son nadie, el pueblo trabajador no es nadie, los motorizados no son nadie, yo me siento legitimado para poner una guaya para degollar a los motorizados, o lanzar un matero, o lanzar una botella de agua congelada y matar a cualquier chavista que pase por allí. ¿Ves? Lo peligroso del odio social, que es el desconocimiento del otro y la legitimación para que cualquiera pueda matar al otro que no existe y que hay que barrer de la faz de la tierra, ¿no? Frente a eso, ¿qué se requiere? La reafirmación de nuestros valores. Nosotros los venezolanos no somos así. Nosotros los venezolanos somos un país profundamente de valores cristianos, de valores de amor por la vida, ¿no? Solidario. Entonces tenemos que reencontrarnos y ahí está el papel de una dirigencia responsable, reencontrarnos en nuestra espiritualidad, en el respeto a la vida humana, en el respeto al otro, a la otra, independientemente del color de la piel, del trabajo que tenga, si es motorizado o no es motorizado, si es chavista o no es chavista, ¿no? Y allí es donde se demuestra en este momento crucial de la vida de la República, de la paz de la República, la responsabilidad de un dirigente o la irresponsabilidad de un dirigente, ¿no? Y ahí es donde la sociedad venezolana tiene que hacer un juicio de lo que cada uno de nosotros como dirigentes está diciendo y está haciendo en este momento, a favor de la paz o a favor de la guerra. Y se impone el sentido democrático de lo que decíamos al principio acerca del conflicto de clases. Es un conflicto de clases que se resuelve democráticamente y a través de consensos y consentimientos. Que es lo que el presidente, el comandante Chávez, encontró en el camino constituyente hace 20 años. Miren, estos días, estas horas que corren hace 20 años, yo con un grupo de compañeros y yo nos reunimos con el comandante Chávez. ¿Tú sabes para qué? Él nos pidió una reunión para convencernos. Nosotros éramos abstencionistas. Que fuésemos a las elecciones de 1998. Nos dijo, muchachos, nuestro pueblo no merece más muerte de esta oligarquía, más sangre, más dolor. Hay una ventanita, yo lo siento en la calle, vamos a meternos por esa ventanita. Vamos a construirle un camino de paz, una salida pacífica, democrática a este conflicto histórico. Vamos a convocar una constituyente y vamos a hacer una constitución donde quepamos todos, donde todos tengamos todos los derechos. Conseguimos un camino para la paz, para que el conflicto histórico de clases encontrar un cauce pacífico, democrático y electoral, ¿no? Y es lo que nosotros queremos seguir defendiendo. 20 años después, nosotros seguimos convencidos de aquello que el comandante Chávez nos planteó, ¿no? Y es lo que llamamos a aquella dirigencia, a la que ha tomado el camino de la violencia. Rectifiquen. Vuelvan al camino de la política, al espacio de la política, del juego democrático. ¿Qué nos espera a los venezolanos, Elías? Tenemos una responsabilidad frente a los venezolanos. ¿Qué nos espera a los venezolanos si triunfa la estrategia de cautización y la estrategia insurreccional? ¿Qué nos espera a los venezolanos? Mira, te respondo primero positivamente. Dios mediante, la conciencia y la voluntad mediante nuestro pueblo, eso no va a pasar. Va a triunfar la paz, va a triunfar la política, va a triunfar el espacio de la democracia. Pero en ese escenario, que Dios nos libre de él, no tenemos... La gente no se imagina las implicaciones que eso tiene, las consecuencias pero lamentablemente trágicas. podemos y tenemos experiencias recientes de los últimos años. Ya te explicaba lo que pasa en Libia. En Libia no hay gobierno. En Libia, después de la destrucción, la ocupación y el derrocamiento
del gobierno de Gaddafi, que si era una dictadura, que no sé cuánto, eso es el juicio de cada quien. Pero el hecho fáctico es que el derrocamiento del gobierno de Gaddafi fue para destruir un país. Libia era el país con los mejores indicadores de África, tú lo sabes, de salud, de educación, con unos niveles de vida, unos estándares de vida que ningún país de África, incluso que le llegaba a países de Europa. ¿Qué hicieron? Colocaron a un funcionario de los servicios de inteligencia que no tenía ningún liderazgo, presidente de una junta provisional. Eso duró nada. Yo me imagino, y lo tengo que decir aquí, Luis Florido es un funcionario de los servicios de inteligencia. Yo me imagino que una ocupación militar lo pondrán Luis Florido, presidente de la Junta Administradora de la ocupada Venezuela. ¿No? Eso es lo que él aspira, porque él no es un venezolano de aquí, de amor. Él es un agente. ¿Le importa a los Estados Unidos o a la Unión Europea o a la OTAN lo que pasa en Libia? Nada, ya la destruyeron. Los campos petroleros los tienen bajo su control. Contrabandean petróleo de Libia, eso es lo que hacen, ¿no? Y el país está bajo las manos de bandas criminales, de estas mismas bandas criminales que contrataron en el Valle o en el cementerio o aquí o allá. Serían los que gobernarían territorios, controlarían el agua, los servicios de electricidad, que eso es lo que está pasando. Aurelia. Porque ninguno de estos dirigentes de la MUC que ha tomado el camino irresponsable de llevar a Venezuela a una guerra, tienen liderazgo para gobernar a un país, a este país, Deberían a nuestro ser los país. primeros interesados Sí. en generar, en construir condiciones de gobernabilidad con Mira, la posibilidad que tienen de ganar elecciones. Lo ves en los propios conflictos, cómo los manifestantes violentos y armados que ellos tienen, a veces hasta los amenazan a ellos mismos. No hemos visto a Capriles interpelado por los violentos. En este contexto, Elías, en este contexto, ¿qué sentido, qué importancia tiene la convocatoria de una constituyente? Pero me respondes cuando regresemos en los comerciales. Correcto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Elías, en este contexto, ¿qué sentido tiene una constituyente? En este contexto donde avanza una tentativa insurreccional y golpista contra el gobierno bolivariano. Mira, la razón se explica en todo lo que hemos venido hablando. El presidente Maduro, un gesto de responsabilidad y de humildad republicana, porque el presidente, ¿qué es lo que está diciendo? Colocando su mandato a la orden del pueblo. Nosotros nunca le vamos a permitir a esta oligarquía que nos arrebate el poder a empujones. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros somos hombres y mujeres valientes y que vamos a asumir nuestra responsabilidad ante la historia y que nos vamos a quedar aquí en Venezuela, a correr la misma suerte que corre nuestro pueblo en cualquier circunstancia. Que Dios mediante será la de la paz y la de la prosperidad. Así Y la de será. la democracia. Y la de la democracia, ¿no? Ahora, el presidente Maduro nos planteó primero un gran debate interno, muy democrático, muy sincero de nuestra responsabilidad frente a esta situación. ¿Con quién hablamos todos estos temas? Todo esto que yo te he planteado. ¿A quién le decimos? ¿Con quién se resuelve el conflicto? Exacto. Y se pasa a otro nivel. ¿A quién le decimos? Sentados en una mesa, no a través de una cámara como lo estamos haciendo en este momento. Oye, vamos a evitarle una guerra a Venezuela, vamos a ponernos de acuerdo aquí, allá. ¿Con quién nos sentamos a desarrollar un cronograma electoral? Que es uno de los temas que ellos dicen. Y para eso no hace se falta sientan. una constituyente. Ah. No es Porque- necesario no, solo una agenda. No, porque para que sea un resultante hacia la paz tendría que ser parte de un acuerdo político. Con todos los sectores. Claro, ellos se han negado al acuerdo político, han rechazado al Papa Francisco. Vimos las declaraciones insolentes de Capriles, ¿no? Increíble, uno no entiende. Gente que nosotros somos cristianos, somos católicos, pero somos revolucionarios, respetamos al Papa. Pero esta gente que se dice cristiana, mariana, papista, y de repente porque el Papa hace un comentario sincero, yo lo sentí así, va en un avión, le preguntan, preocupado, mira, hay que preocuparse por Venezuela,
Lo que pasa es que allí no ha habido diálogo porque la oposición está dividida. El Papa dijo una verdad. El diálogo no avanzó porque no había consenso dentro de la oposición. En el chavismo sí había consenso. Más del 70% de los venezolanos Sí. percibe que la oposición está muy dividida. Entonces, ¿por qué esa respuesta insolente a su santidad el Papa Francisco por parte de los dirigentes de la oposición? Pero es una demostración de que no hay con quién sentarse. Entonces el presidente dice, vamos entonces a convocar al poder originario. ¿Quién puede decidir este conflicto? El pueblo. ¿No? Y no es unas elecciones regionales, supongamos, vamos, ganamos nosotros tantas gobernaciones, ellos tantas gobernaciones, ¿eso resuelve el conflicto? No, porque no es electoral, como tú me preguntabas al principio, es un conflicto de modelo. Las elecciones pueden Claro. más bien abrir más las heridas, las contradicciones y el antagonismo. Y que quiero aclarártelo, no quiere decir que nosotros no queremos elecciones. Aquí tiene que haber elecciones de gobernadores y alcaldes. Va a haber Va a haber. Aquí tiene que haber elecciones presidenciales, las va a haber. Pero más allá de eso, tenemos que sentarnos entonces a discutir todos los sectores de la sociedad. Bueno, a construir desde una constituyente un modelo que recomponga el Estado, que supere esta situación de confrontación y desacato que haga síntesis entre de los la poderes, contradicción. que garantice la paz de la República, mecanismo para garantizar la paz de la República, que garantice, bueno, también el reconocimiento de nuevos actores, de nuevos procesos, de nuevos sistemas que se han desarrollado a lo largo de los 18 años. Pero sobre todo es una constituyente para un gran diálogo nacional por la paz. Y es una constituyente que va a ser electa. Si se trata de elecciones, va a haber elecciones. Y va a haber varias elecciones, porque va a haber elecciones en circuitos territoriales, van a elegir los trabajadores, van a elegir los indígenas, van a elegir por voto universal, secreto y directo. O directo y secreto. ¿Cómo convocar una constituyente si la oposición se niega? ¿Cuál es el éxito que puede tener una constituyente cuando un actor fundamental o uno de los actores fundamentales se niega a participar? Porque precisamente es el mecanismo para superar cuando el juego se tranca entre las dirigencias políticas, ¿no? ¿Apelar a quién? Al soberano. Si yo no me puedo sentar contigo, o aun cuando nos sentemos no podemos llegar a acuerdo acerca del modelo de sociedad donde podamos vivir todos, reconociéndonos, ¿no? ¿A quién tenemos que apelar? Al pueblo. Al pueblo. En una constituyente se amplíe, se redefine el modelo de igualdad, de inclusión, de justicia social, de reconocimiento, de convivencia necesario para trancarle el paso definitivo a la posibilidad de una guerra de en constitución, Venezuela. más bien es una redefinición, un Es una fortalecimiento, ampliación. un desarrollo de la actual constitución. O sea, para nosotros vamos a defender Es lo que ustedes están planteando. la filosofía plasmada en la Constitución. Una Constitución que garantice la igualdad social, la diversidad cultural, el papel del Estado, que garantice los derechos sociales, laborales, la justicia. Ahora, hay que incluir nuevas cosas. Hoy en este momento, la juventud, por ejemplo, es la mayoría de la población venezolana. No lo era en 1999, ¿no? El presidente ha planteado incluir un capítulo para los jóvenes, sus derechos, sus anhelos, sus aspiraciones. Los delitos del terrorismo. Venezuela no había sufrido en 1999 delitos de terrorismo, por lo tanto no está establecido constitucionalmente cómo se defiende el Estado y cómo defiende el Estado a la sociedad frente al fenómeno del terrorismo. Las nuevas modalidades y la escalada del narcotráfico y sus bandas armadas y paramilitares. Entonces tenemos un sistema de justicia que nosotros ingenuamente incluimos, heredados del último Código Procesal Penal, donde un homicida termina libre a los 2 días. O un terrorista o un narcotraficante termina con una cautelar y se escapa. El clima de impunidad que tú bien lo has medido, ¿verdad? Es uno de los temas que más preocupa al pueblo venezolano, la impunidad frente a los delitos contra las personas, el homicidio. Bueno, son temas a debatir, porque hay una sociedad que dice, oye, la legislación que tenemos propicia la impunidad frente a los delitos graves. Bueno, vamos a debatirlo en el seno de la sociedad venezolana. Pareciera que esta convocatoria el modelo lo que ha hecho económico, es radicalizar las posiciones insurreccionales. De un grupo aislado. Entonces, más que contribuir a la paz, pareciera que está abriendo mucho más la confrontación. ¿Qué crees? Yo creo que hay una de la élite que ha tomado una decisión, y de ahí no la va a sacar nadie, sino la derrota política
o la derrota militar. Y la decisión Sí, de los de ir a la guerra, Estados pues, Unidos ¿no? de cautizar De ir a la al guerra, país. ¿no? De ir a la guerra, ¿no? El ejercicio de la autoridad del Estado sobre estos grupos violentos, ¿no? ¿Qué hacer? Y sus dirigentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrirnos a la sociedad. El chavismo es una gran alianza nacional y ha demostrado ser una fuerza organizada, con conciencia, con voluntad de lucha democrática. Tú no has visto a los chavistas salir a quemar, ni a incendiar, ni a intentar irse a Altamira, a tomar Altamira por la fuerza. Has visto a los chavistas salir a marchar con alegría, con convicción, con fuerza todos estos días, el 19 de abril, el 1 de mayo, ¿no? Es una fuerza que no podrán desconocerla, salvo que ustedes pretendan hacer un genocidio en Venezuela, Una fuerza ¿no? policlasista. Sí, sin duda. El chavismo siempre ha sido una gran alianza nacional, con una orientación, ¿no? Socialista, bolivariana, A de favor de izquierda. las mayorías. Y de izquierda. Pero en ella han coexistido desde que Chávez la construyó, cuando salió a la calle en 1994, un conjunto de sectores, corrientes de pensamiento en el seno del chavismo. Ahora, ¿qué tenemos en este momento que hacer? Y que creo que es la gran oportunidad de la constituyente que ha convocado el presidente Nicolás Maduro en uso de sus facultades constitucionales. Artículo 348. El 347 reconoce que el poder originario es del pueblo. El 348 lo faculta a él para convocar, tomar la iniciativa para convocar ese poder originario, ¿no? Un gran frente nacional por la paz. La constituyente tiene que ser un gran diálogo nacional por la paz. Una gran alianza de los que queremos paz frente a una minoría que quiere la guerra para nuestro país. Hay un elemento crucial en este proceso constituyente que va a ser el método de elección. ¿Quién diseña el método de elección? ¿Quién lo propone? ¿Quién lo establece? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La cuestión clave en este proceso constituyente va a ser el método electoral, el formato, la fórmula a través de la cual se van a elegir a los constituyentistas. ¿Qué garantías da el gobierno bolivariano de que va a ser un proceso democrático? Bueno, en primer lugar porque va a ser universal, directo y secreto, ¿no? Y en segundo lugar, porque todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a postularse, obviamente con los requisitos que establezca el Consejo Nacional Electoral. El Consejo ¿no? Nacional Electoral es quien finalmente va a establecer el método electoral. Ya te iba a aterrizar en ese tema, ¿no? Segundo, el presidente ha planteado, en función del reconocimiento del nuevo modelo que ellos desconocen, volvemos al tema del desconocimiento. Cuando el presidente dice, bueno, debe haber dos ámbitos, es la propuesta del presidente, el ámbito territorial, uninominal, y el ámbito sectorial. No. ¿Por qué? Porque es el desconocimiento de los sujetos históricamente excluidos, de los que culturalmente y diversamente integramos esta patria. Entonces, pero aún en ese sector, en esas elecciones sectoriales, va a ser directo, secreto y universal. Los trabajadores votarán de manera secreta, directa y universal por los candidatos postulados por los sindicatos, por los trabajadores finalmente. Ahora, el presidente propone esas bases comerciales. Y el poder electoral, tal como lo establece el artículo 293, que es un poder autónomo que no existía en el 99 y que no tenía esas competencias constitucionales, es el único facultado por la Constitución para reglamentar, para organizar, para planificar y para organizar los procesos electorales. De manera que le corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar las bases comiciales y la forma de organización del proceso electoral, tanto en los circuitos territoriales como en los circuitos sectoriales, ¿no? Eso está muy claro. Es una vía constitucional inapelable. Primero, la iniciativa le corresponde al presidente, también le corresponde a la Asamblea, también le corresponde a los ciudadanos, también le corresponde a los cabildos, a las 2/3 partes de los cabildos del país, pero ya la iniciativa la tomó el presidente. Hay un decreto publicado, entregado al Poder Electoral, y la facultad y la competencia de organizar los procesos electorales y fijar las condiciones reglamentarias de los procesos electorales le corresponden al Poder Electoral
de acuerdo a la Constitución de 1999. ¿Qué? Es inobjetable desde el punto de vista constitucional. Pero finalmente es el esta Consejo opción. Nacional Electoral quien va a decidir Claro, va a reglamentar la calidad de la cómo se elige, representatividad. quién se postula, cómo se elige, las proporcionalidades, etc. Ahora, el presidente ha creado la comisión que yo presido para, y es lo que hemos venido haciendo en los últimos días, consultar a los distintos sectores, que nos den ideas, porque queremos que sea el proceso más transparente y más legítimo, porque precisamente Y más buscamos la paz. representativo. Buscamos la paz, pues. Y efectivamente no queremos que quede ninguna duda acerca del carácter legal y constitucional inobjetable, ahora de su legitimidad, de su transparencia, de su propósito democrático. No queremos que quede ninguna duda para que todo el mundo se sienta con el ánimo, con la voluntad de participar, todos los que quieran paz. Los que no participen es porque quieren la guerra. Esto significa, desde el punto de vista político, un cese o un abandono de posiciones sectarias, totalmente. El chavismo se abre a toda la sociedad, a otras clases sociales, a otros sectores, y crea un gran frente para relanzar la República. Y el presidente, un gesto de humildad republicana, como lo hizo el comandante Chávez, pone su mando, su mandato legítimo, legal, obtenido el 13 de abril del año, el 14 de abril del año 2013, lo pone a la orden del pueblo. ¿Qué pasa con las elecciones que están pendientes? O las que están dentro del cronograma constitucional, que establece la Constitución, gobernaciones, alcaldes, ¿quedan pospuestas o se pueden realizar en paralelo a este proceso constituyente? Es un tema que definirá el Poder Electoral. El Poder Electoral. Nosotros queríamos ir a la elección y queremos ir a elecciones regionales. Lo dijo el presidente el pasado domingo de Ramos. ¿Y cuál fue la respuesta, Oscar? Elecciones no, libertad sí, ¿no? Como precisamente las elecciones son uno de los instrumentos para la libertad, para el ejercicio de la libertad de elegir quién te gobierna, ¿no? La respuesta fue no a las elecciones. Ellos no quieren elecciones. Ellos tomaron una decisión irresponsable, criminal, ¿no?, contra su propia patria, que es llevar a Venezuela a una guerra. Pero no lo van a lograr. La constituyente será la gran vacuna contra la guerra, contra el odio social. La constituyente será el espacio para reencontrarnos en nuestra espiritualidad como venezolanos, cristianos, amantes de la vida, amantes de nuestra patria, de nuestra historia, de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, una gran apuesta para legarle a la juventud venezolana, que es hoy la mayoría de la población venezolana, una patria en paz, una patria próspera, una patria donde podamos vivir todos con justicia, con igualdad y con dignidad. Bueno, Elías, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Hasta pronto. Espero que esta edición especial de análisis situacional haya servido para una mejor y más profunda comprensión de esta etapa crucial que vive Venezuela. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.